Hola, soy Ángeles Solanes, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universitat de Valencia y me sumo a la excelente iniciativa de la Facultad de Dret, la Facultad Respon, con este vídeo sobre discriminación racial o étnica y COVID-19. El concepto de discriminación racial o étnica hace referencia a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por razón de raza u origen étnico anula o menoscaba el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y en general en cualquier esfera de la vida pública. Así la definen y la reconocen diferentes instrumentos internacionales que han inspirado las disposiciones de los sistemas regionales y nacionales en la protección del principio de igualdad y en la lucha contra la discriminación. En el marco de Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial constituye el marco de referencia específico sobre este tipo de discriminación. Fue aprobada en 1965 y entró en vigor en 1969. Esta convención debe interpretarse en la actualidad a la luz de la actualización llevada a cabo, por ejemplo, por la Conferencia de Durban. En el ámbito de la Unión Europea, el instrumento más importante en la lucha contra esta discriminación es la Directiva 2000/43, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de personas independientemente de su origen racial o étnico. Desde un punto de vista formal, la Ley 62/2003 realizó la transposición de esta directiva al ordenamiento jurídico español, si bien es cierto que lo hizo desde una perspectiva de mínimos que en general se considera que es mejorable. Estas normas han sido desarrolladas en anteriores disposiciones legislativas que lo que pretenden es garantizar la prevalencia del principio de igualdad, es decir, la prohibición de discriminación, en el caso que nos ocupa, por raza o etnia. Se trata de combatir la discriminación en todas sus formas, directa o indirecta, y hacerlo cada vez más desde una perspectiva interseccional, es decir, aquella que tiene en cuenta que cuando concurren diversos factores de discriminación, por ejemplo, la raza, el género, la religión, la confluencia simultánea de motivos de discriminación hace que surja una nueva forma de opresión que tiene perfiles propios. Para combatir esta discriminación dentro del significativo desarrollo que ha tenido en las últimas décadas, el denominado derecho antidiscriminatorio, se han creado los organismos especializados para la protección de la igualdad y la no discriminación. Los diferentes estados de la Unión Europea han articulado estos organismos para combatir la discriminación con un funcionamiento muy diverso. Todos estos organismos se aglutinan en una red europea que se denomina Equinet, cuya página web les invito a que visiten para que puedan conocer mejor los objetivos, el funcionamiento y la finalidad de esta red europea. El organismo español que forma parte de esta red es el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que es un órgano nacional, uno de los dos órganos nacionales de igualdad que tengo en este momento la suerte de presidir. El Consejo es un organismo de igualdad a nivel nacional, independiente, que está adscrito a la Secretaría de Estado a través de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico-Racial, pero que no participa de su estructura jerárquica. El Consejo nace como consecuencia de la mencionada Directiva 2000/43 y la transposición que realiza la Ley 62/2003. Entre las diversas funciones que realiza este organismo y los servicios que presta, quisiera destacar dos que asumen una especial importancia en estos tiempos de pandemia en los que sigue siendo imprescindible la lucha contra la discriminación. En primer lugar, me gustaría hacer referencia al Servicio de Atención y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica, que es un servicio estatal y gratuito que se presta en colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Precisamente desde este servicio, en las diferentes oficinas distribuidas en las distintas comunidades autónomas, desde que se inició esta situación de pandemia derivada del COVID-19,
se han detectado incidentes y casos de discriminación por la negación de acceso a servicios públicos y también a servicios privados como los supermercados o las farmacias. En estos supuestos, en diferentes ocasiones, se han producido insultos o comentarios despectivos hacia una determinada comunidad, por ejemplo, acusándola de ser el origen del COVID-19, o enfatizando los estereotipos negativos que tradicionalmente se asocian a una determinada etnia. Se ha contribuido así a generar una atmósfera de discriminación y odio que es imprescindible contrarrestar. Desde este servicio de atención a las víctimas se ha documentado y atendido numerosos casos de discriminación relacionados con la propagación del COVID-19. Entre ellos produce una especial preocupación el tratamiento mediático, racista, xenófobo y antigitano por parte de algunos medios de comunicación, con noticias sobre el origen de la propagación de la enfermedad o supuestos incumplimientos de la cuarentena que aluden al origen étnico, racial o nacional de las personas implicadas. Por otra parte, se están produciendo manifestaciones de los representantes públicos en los que se hace referencia al origen étnico, racial, nacional de las personas infectadas o fallecidas, contribuyendo así al estigma y al rechazo hacia determinados grupos. Igualmente, han habido propuestas para restringir el acceso a la sanidad a determinados colectivos, propuestas que son totalmente inadmisibles desde el principio de igualdad en un Estado social y democrático de derecho. Se han documentado también a través del servicio ataques e insultos racistas y xenófobos en la vía pública a personas que pertenecen a grupos nacionales, étnicos o raciales minoritarios y se ha detectado una gran difusión del discurso de odio racista, antigitano y xenófobo en redes sociales. Pues bien, en este contexto, el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, dentro de sus competencias para proponer y promover medidas que contribuyan a eliminar la discriminación de las personas por su origen racial o étnico, ha aprobado recientemente, el 13 de abril de 2020, una recomendación para evitar actitudes y discursos discriminatorios en el actual contexto de crisis sanitaria, social y económica. Aunque esta recomendación surge en el contexto de la pandemia por COVID-19, las propuestas que realiza tienen una voluntad de futuro, en una sociedad global post-COVID-19 que será diferente, pero que seguirá necesitando luchar por la igualdad en toda su extensión. No es posible ahora analizar con detenimiento esta recomendación, que en todo caso puede consultarse en la página web, pero me gustaría señalar algunos puntos fundamentales en los que incide, tales como, por ejemplo, en primer lugar, la necesidad de evitar discursos discriminatorios y la estigmatización de colectivos, frenar la difusión de noticias falsas y del discurso de odio racista, intentando siempre acudir a fuentes fiables y contrastando las noticias, garantizar la igualdad de trato por parte de las administraciones públicas a todas las personas, con independencia de su origen racial o étnico, pero también con independencia de la situación administrativa en la cual se encuentren en España, prestar especial atención a los colectivos más vulnerables desde esta perspectiva de discriminación interseccional, crear redes de solidaridad antirracista, denunciar cualquier situación tanto propia como ajena que suponga discriminación para evitar que estas acciones queden impunes. Precisamente en relación a esta finalidad, el servicio continúa plenamente operativo, bien llamando a su línea gratuita o escribiendo un correo electrónico que puede encontrarse en su página web. En definitiva, lo que esta recomendación pretende es impulsar la igualdad como política de Estado. En realidad, esta situación de pandemia puede servir, y esto sería lo deseable, para tomar conciencia y actuar en consecuencia de que la lucha contra las discriminaciones racistas, xenófobas, antigitanas, contra ese tipo de actitudes, es una responsabilidad compartida, que hay que abordar desde todos los ámbitos de la sociedad, desde las administraciones públicas, los representantes públicos, los partidos políticos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también desde el ámbito privado, los medios de comunicación, las empresas, el tercer sector y en general desde la ciudadanía, desde cada uno de nosotros y nosotras.
porque la igualdad se construye cada día. Muchas gracias por su atención.